tejidos se unen, forman el órgano. Y cuando muchos órganos se unen, vamos a formar un sistema, diferentes órganos. ¿Y nosotros qué somos? Un conjunto de sistemas. Empezamos desde el átomo. No me canso. No. Fíjense esto, aunque parece tan sencillo porque está así, es más complejo de lo que ustedes pueden imaginar, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a qué tipo de átomos tenemos, vamos a ir a la bioquímica del carbono. Ustedes han avanzado en secundaria. ¿Por qué avanzamos la química del carbono? Porque todo, fíjense, el 99% tiene carbono en nuestro cuerpo. Pero no solo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es el 99%, 99.3% de contenido atómico que tenemos. Una minúscula tenemos los oligoelementos que están conformando el cuerpo: el sodio, potasio, magnesio, fósforo. Todos estos oligoelementos van a ir a complementar para que haya un funcionamiento adecuado. Si falta uno de estos elementos o está en menor cantidad, varía todo el conjunto. Imagínense, aunque nosotros tenemos cualquier cantidad de carbono, etcétera, pero si falta unas 0.1%, en este caso, si falta potasio, magnesio, fósforo, no va a funcionar el cuerpo, o funciona mal y entonces estos bioelementos se unen, forman moléculas y ya hemos hablado, las células que son estas, ¿no? Ahora, esto que viene aquí, solamente una miradita para que tengan un poco de atención. Y para los que siempre aquí, yo sé que hay muchos jóvenes que yo mismo cuando estaba en la universidad era un tipo muy dogmático, no me gustaba la teoría, pero esto no es teoría, el átomo en verdad ahora se lo puede observar. Y cuando hace muchos años, ya por los años 60, empezaron a investigar no solo el átomo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, investigaron que había protones y neutrones dentro del átomo, aquí. Entonces el átomo es un conjunto de electrones que están dando la vuelta alrededor y tiene un núcleo donde tiene protones y neutrones. Eso es todo. Y con el microscopio electrónico se ha podido ver que si bien esto está circulando, el núcleo también está circulando. No hay nada sólido. Eso, y ahí viene la física cuántica. La física cuántica empezaron a ver eso, fueron los átomos, electrones, fueron al núcleo. No encontraron nada sólido, todo era movimiento nada más, movimiento. En general circular de los átomos, de los protones, etc. Eso es todo lo que somos, energía. Entonces ellos catalogaron que nosotros somos compuestos de energía y nada más. No hay tal, chocamos. ¿Por qué chocamos? Porque los conjuntitos de átomos están de tal forma moviéndose que prácticamente pueden chocar y rebotar, y hay de leyes, ¿no es cierto?, de atracción y de repulsión, y se ha conjuncionado ya, como dicen, las células, etc. Las células son un conjunto de átomos que están haciendo una función, son solamente energía, pero hay algo que los hace mover, la vida, y eso lo van a ver en biología. ¿Hacen biología? No, ¿no? En biología hay muchas teorías que es la vida, hasta ahora no saben qué es la vida, pero ese conjunto de átomos está siendo movido por algo que está dentro, ocupando los átomos. Eso lo llamamos nosotros el alma, ¿no? Y el alma se sabe. Y el alma hasta ahora no saben qué es. En Rusia lo han medido, han hecho los muertos, cuando están por morirse en la cámara mediándolos, ¿cuánto pesa? ¿Y cómo se salía el alma? Caía el peso, o sea, el cuerpo sin el alma tiene un peso, con el alma tiene otro peso. Pero hasta ahí llega, no hay más, pero hay algo más fuera de esto que estamos estudiando. Nosotros estamos aquí, dentro de nuestras células,
y somos una maravilla, vamos a ver, porque simplemente hay leyes que hacen que la fisiología funcione como tal. Todas estas celulitas que hemos visto anteriormente, todas las células tienen un patrón de conducta establecido, saben lo que tienen que hacer y no se salen de eso hasta que morimos. Nosotros somos un conjunto celular. Increíblemente, esa función celular está dada por leyes y nosotros vamos a leer, no tanto por las leyes, vamos a ver la fisiología propiamente como medicina, pero todo está dentro de la ley de la termodinámica, de la biofísica, todo está bajo las leyes. Ahí está, van a ver un poco de eso en bioquímica, ¿ya? Entonces todo está bajo leyes. Nosotros manejamos la ley en la que está la célula y simplemente lo colocamos en su lugar cuando está fuera de ley. Cuando está fuera de lugar, lo colocamos en su lugar y lo sanamos. Si una célula se sale de su ley, de su funcionamiento normal, se sale, nosotros lo cortamos o lo ponemos en el lugar donde debe estar. Eso es todo lo que sabemos. Los médicos, para hacer eso necesitamos saber cómo es la función celular, qué leyes, ¿no? Algunas leyes vamos a ver en el circulatorio que no hay cómo obviarlo, pero el resto de las leyes no quiero que se confundan. Es una fisiología light, pero quiero que entiendan, ¿ya? Entonces de esto viene que la teoría de la evolución es una farsa, porque ¿qué va a evolucionar si todo es, qué va a evolucionar? Todo es energía, la energía no evoluciona. Esa idea estaba en base a un ignorante que no conocía a nivel celular, a nivel atómico, cómo es. La física cuántica ahora está adquiriendo cada vez más estudios. Hay físicos cuánticos que ya están haciendo, ustedes ven, la física cuántica es toda una locura. Todavía no estamos entrando, pero va a empezar a afectarnos a nosotros en la medicina. Para empezar, por ejemplo, cuando ofrecemos neuro, como esto es energía, puede ser maleable. Por eso es que una persona cuando piensa puede dirigir sus células a algo perfecto, pueden hacerlo. Ustedes pueden jugar bien, se determinan jugar taco, lo hacen, determinan jugar fútbol, lo hacen, siempre el voleibol, van a aprender. Ustedes mismos marcan, tienen la energía que emana del cerebro, va donde debe ir. ¿Para qué? Para que moldee todo, los músculos, el cuerpo, para que se haga algo que nosotros queremos. Entonces eso va más allá de cualquier teoría. Todo es pensar, somos un milagro viviente. Estamos viviendo un milagro. Por eso todos los días hay que dar gracias a Dios que nos presta vida en esa alma en la cual estamos. Y Él cuando quiere se lo va a llevar. No depende de nosotros. Han visto nuestro estimado padre Fernando, estaba bien el año pasado, 100 puntos. Se salió de su ley el páncreas y se murió. Entonces los órganos tienen una ley en la cual deben cumplir. Y a veces se sale de su ley y es donde aparecen enfermedades. Hubo una pancreatitis. La pancreatitis, como van a ver ustedes, es violenta. 3 veces y no da más. Entonces, Dios quiera que no de nosotros. Yo espero irme tranquilo un poquito más, cumplir algunas metas que tengo todavía. Pero finalmente estoy determinado por el gran Dios que va a recoger algo Él quiere. Eso es todo. Yo sé que aquí hay gente que no cree, pero les estoy dando mi creencia. Ustedes lo verán, no, este pobre tipo en eso no está equivocado. Por ejemplo, yo de Stephen Hawking lo admiro. ¡Qué imaginación! El tipo ya estaba cuadripléjico, inclusive ya no podía hablar, ha inventado una máquina y seguía en la ciencia. Esa imaginación que quiero que ustedes tengan, él lo tenía pues amplificado por mí. Y hay unas teorías del Big Bang, de la explosión, cómo se han formado los astros, todo. Esto es científico. Realmente el que ustedes ven, una persona que ni podía caminar, pero todo estaba en sus... Han debido ver La Ley del Todo, en película,
de él sacar. Sin embargo, es ignorante en qué? En fisiología. Porque en física ve que una cosa mueve a la otra, pero en biofísica, en este caso en medicina, no es así como la física que él estudia. Aquí a veces es al revés, increíblemente funciona por leyes que dentro de nosotros está establecido. Entonces, cuando yo veo eso en la célula y veo lo que he visto su documental, he visto lo que él hablaba acerca de la vida, realmente no tiene razón. Ese tipo era un cráneo en física, pero no era cráneo en física cuántica, porque apenas lo habrá visto, se ha muerto ya. Pero en fisiología. Entonces, así, a ver, cada uno tiene su propia especialidad. Siguiente. Entonces, vamos a ver. Cualquier pregunta, por favor, levanten la mano. Vamos a aprender juntos. Si ustedes me estimulan, yo voy a leer. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y esto qué es? Yo digo, ay caramba, ¿qué será eso? Voy a leer esta noche. Me voy a culturizar a mí. No se queden callados, hablen. Y no importa si no tienen preguntas muy científicas, no, preguntas coloquiales, díganme. Yo lo voy a tratar de responder si yo puedo. El tejido entonces está conformado por células. Fíjense, ahí tenemos el tejido muscular. Son puras células musculares unidas por tejido conectivo. El tejido nervioso con neuronas que tienen diferente forma, también un conjunto en el cerebro, eso vamos a ver. Los órganos es un conjunto de tejido, de músculo, en este caso músculo liso, en este caso estriado, junto con las arterias. Forman los sistemas, y los sistemas son los que nosotros vamos a estudiar cómo funciona. Pero para ver cómo funciona esto, tenemos que ir a esto. Y para ver cómo funciona esto, tenemos que ir a nivel celular. Por eso en medicina hay la patología, la fisiología patológica, que a nivel celular explica la enfermedad a nivel global. Pero ahí no toman en cuenta que el cerebro tiene por la física cuántica, puede moldear inclusive nuestros propios órganos. Podemos hacerlo. Entonces eso, por lo menos funcionalmente, vamos a ver que se puede. ¿Ya? Tenemos sistemas del sistema locomotor, que está constituido por músculos, nervios y también huesos, cardiovascular, vasos, corazón, venas, digestivo, el músculo liso del esófago, estómago, ¿no? Las glándulas para digerir los alimentos. Siguiente. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Vamos a tomar como sistema y aparato como sinónimo? No, no es sinónimo. ¿Aparato qué es? Conjunto de tejidos. Sistema es el conjunto de aparatos. O sea, muchos aparatos se unen para formar un sistema. Y el sistema hace algo determinado, algo que es complejo, pero necesita de la competencia de los aparatos. Claro. O me estoy confundiendo, a ver, un cachito. Volver atrás, a ver. Volver atrás. El tejido por célula, ¿no? Órgano por tejidos. Aparato no es lo mismo aparato. Cuando hablamos de aparato, me he ido por la tangente. Aparato, se puede decir un aparato por decir locomotor. O sea, aparato locomotor simplemente sería los miembros inferiores. No estamos hablando de sistema. Sistema es incluido los nervios, muchas cosas que no engloban. Podría ser que algún libro lo tome como aparato propiamente. Pero no se vayan, vean el sistema como el libro lo dice en este caso, o no sé si Gaikon está diciendo. ¿Cómo? Es el sistema, pero que el año pasado, cuando pasé viendo Tórtola a leer a Ross, cambiaba sistema aparato en el mismo párrafo. Ya, entonces no se hagan mucha, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Yo me confundí con ya. Y sigamos, la célula, por favor, aquí, fíjense, la célula, siempre he tenido una idea loca de que haya algún ser
persona y lo mueva de tal manera que lo convierte en una bolsa de células. ¿No? Todo, corazón y demás cosas. Como digo, eso viene en un dibujo animado. Y siempre he pensado eso de que sistémicamente, o sea, funcionalmente, o sea, estructuralmente, sería posible hacer eso. Porque se lo envuelve solo un grupo celular, nada más. Somos un grupo de células. Susisa, entonces las células, fíjense, todo es célula, todo. Tenemos célula en nuestros ojos que miran, son células. Nuestro cerebro son células, músculos son células, huesos son células, piel son células, todo es célula. Todos tienen la misma forma de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos células musculares, de grasa, ¿no es cierto? Una serie y tenemos aproximadamente 100 millones de células bien organizaditas en diferentes estructuras funcionales. Entonces, nosotros somos ese grupo celular. Tenemos, y si ustedes se dan cuenta, esos 100 millones de células proceden de dónde? Proceden de el óvulo y pues somos una mezcla. A partir de una célula se divide y todos tienen la misma marca, tienen los mismos cromosomas, tienen, como vamos a ver, el mismo tipo de célula. La formación de la célula, la cubierta celular es prácticamente similar en todas. Vamos a ver que se llama complejo de histocompatibilidad, es similar en todas las células. De esa forma uno se conoce a sí mismo. Entonces, las células, aunque estamos en diferentes órganos, en diferentes lugares, en el fondo comparten el mismo núcleo de formación, los mismos genes, ¿no? Y aunque la función es diferente. La siguiente. Fíjense, la célula denominada estructura funcional básica. He traído aquí una célula, ahí está la membrana celular, ahí está el núcleo, ahí está ese título plasmático que está envolviendo al núcleo, ahí tenemos las mitocondrias, ahí tenemos los lisosomas, el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y fíjense, un virus, ¿qué tamaño es? 15 nanómetros. 15 nanómetros es 15, una micra dividido 1000 veces, eso es un nanómetro. O sea, es tan pequeño. Una micra no lo podemos ver, solamente lo vemos con el aparato, con el microscopio electrónico. Pero fíjense cómo la diferencia desde virus, un poco virus medianitos, virus más grandes, la riqueza, las bacterias que tienen un tamaño más o menos aceptable, y aquí tenemos la célula, esta es la membrana celular. Pero la célula ya es un complejo, no es así sencillo como el virus. El virus no tiene, vamos a ver que cada célula tiene su vía de entrada de alimentación, salida, tiene su respiración, respira la célula oxígeno, ingiere alimento, produce un producto. El virus no, el virus no se está enviando bacterias, estamos viendo bacterias. ¿Está? Ahora sí. Bueno, para el bacterio vamos a dar un poco de biología. Los virus no son nada, son pedacitos de ADN o de ARN, nada más. Y por eso tienen que parasitar. Fíjense, estos se entran aquí, como son tan pequeñitos, se entran aquí, van al núcleo, y en el núcleo ellos mismos codifican para que se siga formando más pequeñito. Se llena, se revienta y van a otra célula. Así es la vida de un virus, se llama parasitar. Por eso la vida de estos microbios es parasitar a la célula, si no, no puede vivir. Siguiente punto. Aquí está una célula. A ver, permíteme mi magnitud.
La célula, esto es una comparación de una célula, de su función es más o menos como una pequeña fábrica. Así más o menos está comparado y es para que entiendan. Fíjense, tenemos la membrana celular, es todo lo que está envolviendo. Diferenciando el exterior con el interior. Aquí adentro es diferente, todo. El oxígeno, el agua, todo es diferente. Aquí afuera, nada. Lo diferencia la membrana celular, la pared que es diferente. ¿Cierto? Luego de eso, la célula tiene una función. No hay una sola célula que esté así ociosa. En nuestro cuerpo, todas nuestras células tienen una función celular. Y la función celular es producir algo, por eso. Fíjense, aquí tenemos el pedido, los pedidos, aquí tenemos receptores donde se captan los pedidos. El pedido va al núcleo que se organiza en el trabajo celular y da la respuesta, que son los productos. Entonces la célula recibe pedidos y produce productos, pero junto con los productos va a producir también ¿qué? Desechos. Entonces toda célula de nuestro cuerpo produce, tiene una actividad celular, todo, el músculo, el ojo, qué sé, el intestino, todas las células tienen su función y todas producen, hacen un producto, ¿no? Entonces fíjense, pero para esto necesita dos cosas importantes: oxígeno y necesita nutrientes. Aquí están entrando los nutrientes, glucosa. Pero usted sabe que nosotros comemos azúcar, también grasas y proteínas, o sea, todo eso va a entrar, y el oxígeno. A partir de estos dos se puede producir lo que están pidiendo. Cuando se hace un pedido, entonces con el oxígeno y con los nutrientes se puede dar razón, se puede dar una producción acorde, ¿ya? Si no hubiera nutrientes, si no hubiera oxígeno, esta célula no funciona. ¿Por qué? Porque esta glucosa, fíjense que esta glucosa está viniendo al formador de energía. La energía que mueve todo esto es el ATP. El ATP se forma con la glucosa y el oxígeno. La glucosa y el oxígeno van a formar moléculas de ATP y las moléculas de ATP van a distribuir y van a hacer todo el trabajo. Si no tenemos energía, la célula no funciona. Entonces, producto del trabajo celular, fíjense, la orden va a venir aquí, va desde el líquido plasmático rugoso al liso y pasa el producto a donde se le llamamos el próximo, ¿no es cierto? Y fíjense, pasan los productos y va a haber desechos, el CO2 más agua, lo más principal, pero también tenemos varios desechos, producto de la función celular. Entonces, toda célula produce CO2 agua, siempre. Y toda célula produce creatinina, urea, ácido úrico, ¿no? Toda célula. ¿Y esto dónde va? Sale afuera, ese líquido celular. Sale afuera y va a ser absorbida a la circulación general. La circulación general estaba viniendo por aquí sin esta mugre, porque los desechos son mugre, suciedad. Y sin embargo entran a la circulación general y la circulación general lo va a llevar a eliminar ese desecho. ¿Por dónde se elimina ese desecho? Por la orina, ¿no es cierto? Que ahí se va la urea, la creatinina, todos los metabolitos que no necesita el cuerpo. Y el CO2 por los pulmones. Por el pulmón. Entonces, de esa forma nosotros todo el tiempo estamos eliminando CO2 y todo el tiempo tenemos que tener una diuresis, todo el tiempo. Por eso es que el momento que dejamos de tener orina, ¿qué se llama? ¿Ah? Cuando el hombre ya no orina, ¿cómo se llama? ¿Ah? Insuficiencia renal. Que los riñones que se encargan de eliminar estos detritos no lo eliminan. Entonces empieza a haber creatinina,
urea, ácido úrico, potasio, todo el exceso de oligoelementos que debe eliminarse, se queda y vuelve a circular. Y entonces, ¿qué pasa con la persona? Se intoxica. Eso se llama uremia, cuando cantidades de urea que no han sido eliminadas por el riñón por insuficiencia renal. Y el CO2 tiene que eliminarse por el pulmón. ¿Y qué pasa si no se elimina por el pulmón? ¿Cuándo no se elimina por el pulmón? ¿Cuándo no se elimina el CO2 por el pulmón? ¿Ah? El CO2, ¿cómo se elimina por el pulmón? ¿Mediante? Levante la mano, que no sé a quién atender. Mediante la respiración, en la expiración, eliminamos CO2. O sea, cuando inspiramos, metemos oxígeno, ¿no es cierto? Y al botar, eliminamos CO2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos detendríamos CO2, estimado? ¿Cómo tenemos? ¿Juan? ¿Cuántos detendríamos si al eliminar estamos eliminando, al respirar estamos eliminando CO2? ¿Cuándo detendríamos CO2? Cuando nos respiramos. Cuando nos respiramos, cuando una persona está, y eso es peligroso, bajo efectos de droga, ¿no? ¿Cuántas veces yo trabajo en emergencia? Y viene la pelada, que no sé qué cosas habrá ingerido y está así. No se respira, por favor. Les pido a las que tienen una risa muy, ¿cómo les diré? Muy fuerte. Está bien, pero tratemos de aguantarnos. Porque estamos en una clase. Porque imagínate, cuando se dio, me rompió las ideas que yo quería dar. Claro, es un chiste, ¿no? Una voz, es un chiste que yo no nada. Pero eso, hipotéticamente, se podría hacer. Pero la risa, ya me ha hecho, me ha turbado, y Dios mío, entonces, aguántense su risa, yo sé que es chistoso, yo también quiero que se sonrían, pero no digan bajas, no, digan un poquito menos. Ya. ¿De qué estaba? La respiración. Entonces, cuando no se respira, ¿qué se detiene? CO2. Esa persona está destinada a morir, porque el CO2, vamos a ver lo que produce. El CO2 va a integrar el medio interno y si no respira más tiempo se va a morir. Hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué se debe que cuando una persona se droga está haciendo conversiones de respirar? Bueno, eso vamos a ver en neuro, porque ahorita ni idea decirte que tenemos nosotros el neuro, en la parte del cerebro, en el bulbo tenemos el centro respiratorio. ¿Qué son el centro respiratorio? ¿Qué es el centro respiratorio? El centro respiratorio son células que nos hacen respirar. Pásame. ¿El maletín o los colores? Eso. Entonces ustedes creo que se ve, ¿no? Fíjense. También yo quiero que se aclare todo esto. Si nosotros tenemos el cerebro, aquí tenemos el bulbo raquídeo y de ahí tenemos la médula espinal, ¿no? Pongamos que está aquí la nariz, los ojos, todo esto es cerebro. Está mal dibujo, pero bueno, todo esto es cerebro. Pues por aquí está el cerebro y parte del cerebro es el bulbo raquídeo. Ustedes han visto en anatomía. En el bulbo raquídeo aquí está el centro respiratorio. ¿Qué es el centro respiratorio? Son células que tienen un funcionamiento, el cual es hacer que nuestros pulmones funcionen. Entonces, estas células van a estimular al pulmón y el pulmón va a aumentar su frecuencia o va a disminuir. Si es que estas células dejan de estimular a los pulmones, el pulmón se queda. ¿Y cuándo se queda? Cuando hay una droga que ha ingerido aquí y lo ha hecho dormir a la célula. ¿Qué hace la droga? Deprime. Al deprimir,
Se han dormido las células. Ya no hacen el trabajo de estimular los pulmones. Por tanto, la persona está. Y eso, yo trabajo de emergencia cuando salí del equipo recién salido. Aquí trabajé en UDEM y cada vez nos llamaban y del hipertrón. Pero es verdad, así la hacen. Si no respiraba, ¿qué había que hacer? Intubar, colocar el tubo y hacer funcionar su pulmón. ¿Entienden, no? Entonces le colocamos el tubo, le hacemos funcionar y le salvamos la vida. Además, tenemos medicamentos que van a despertar a estas células. Le colocamos en vena, por la vena viene aquí, despierte, señor, se despierta y empieza a respirar. Entonces, fíjense que la célula tiene un funcionamiento especializado según Dios le ha dado. Algunas quieren, otras hacen respirar, otras miran, otras, o sea, la inmunidad. Cada célula tiene un producto, pero para ese producto tiene que tener siempre nutrientes y tiene que tener oxígeno. ¿Ya? Y imagínense, al no respirar ya no introduce oxígeno tampoco. Y el CO2 se está acumulando. Es vital, ahí no podemos dejar. El paciente va a fallecer. Yo les he dicho ayer, siempre me confundo con otro paralelo, pero mi compañerito se murió una vez de salvarlo. Se colocó tanta droga que lo encontraron duro ahí. Y entonces, antes de que se muera, lo intubaron y lo salvaron. La próxima vez se volvió a colocar y en esta oportunidad ya no llegaron, estaba frío, ya no respiraron. El peor, o sea, el efecto más peligroso de las drogas es la depresión respiratoria. O sea, lo hace dormir la droga, lo deprime y deja de funcionar, no hay quien haga respirar, se queda quieto y ahí es donde se va a morir. Si es que no hay alguien que intervenga. ¿Ya? Hasta aquí está entendido, ¿no? Ya. Siguiente. Esta es una célula, la tienda, el otro era un dibujito para que se orienten que las células tienen un sistema de manufactura como una fábrica. Esta es una célula y ahí tenemos los receptores en la membrana. Ahí se hacen los pedidos, ahí llegan los pedidos y los pedidos van al núcleo. El núcleo lee qué pedido ha sido y informa por el RNA mensajero al retículo endoplasmático rugoso. El RNA mensajero lleva un mensaje cómo tiene que ser hecho el producto. Entonces los ribosomas aquí van a leer y van a formar un determinado producto ayudado por el liso. Luego va a ser empaquetado en el aparato de Golgi y el producto va a salir en forma de productos terminados de lo que había pedido la célula. La célula funciona así, esto ya es más funcional, nosotros un poquito, pero aquí fíjense que tenemos la membrana celular, tenemos este es el citosol donde está el líquido. Aquí tenemos el núcleo, los organismos, tenemos la mitocondria, que es la que va a usar glucosa y oxígeno y va a formar ATP. Y va a formar CO2 más agua, eso va a salir hacia el líquido extracelular para que se elimine por la respiración. Y producto, ¿no es cierto? Fíjense, del trabajo celular va a haber hormonas, etcétera, sale afuera, pero también CO2 más agua, además de creatinina y demás. Esta celulita se alimenta y tiene desechos diarios. Nosotros olvidamos diario, por tanto, diario tomamos que ingerir agua diario para que nuestra célula también diariamente trabaje. Y producto de este trabajo forma elementos de desecho que tenemos que eliminar por la orina. ¿Ya? ¿Está entendido? Ya. Esto mismo vamos a ver ahora parte por parte. Siguiente. Entonces, fíjense, los componentes principales de la célula son agua. Cuando no, este es un globito de agua. Esta membrana está envolviendo todo esto por dentro es agua.
es como una vejiga de agua. Esa agua no es como agua común, es un agua más específica, tipo gelatinosa, se llama citosol. Entonces, dentro de ese citosol están los organismos, ¿no? Ahora, el agua, nosotros tenemos 70 o 85% de agua en las células, así como el planeta Tierra, el 70 o 80% es agua, igual que nosotros somos a nivel celular, ¿no? Tenemos electrolitos necesarios, potasio, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Tenemos proteínas, 10 a 20%. Las proteínas son lo que comemos diariamente, es un producto de necesidad básica, es la carne, el huevo, la leche. A ese nivel está, pasa un poquito, abrilo, no, este no vas a vivir, una vez que esto. Ya, ahora sí se sabe. Entonces, por favor, proteínas es lo que más tenemos, por eso es que la base del crecimiento es carne, huevo, leche. Un niño que no come eso no va a crecer, porque las células, en la mayor cantidad digamos, para poder estructurarse, son proteínas, 20%. Luego tenemos los lípidos, la grasa, 2%. Luego tenemos los hidratos de carbono, que es 1 a 3%. Entonces, eso es lo que está aquí como en forma bioquímica, está aquí componiendo parte de la célula. ¿Bien? La siguiente. Aquí tenemos una célula, una microfotografía, la membrana celular, que es lo que tenemos. Bueno, aquí la parte donde están sus cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, aquí entonces tenemos lo mismo, la célula, ahí está el núcleo, y tenemos la membrana, y ahí están sus organismos. Entonces, en una célula vamos a distinguir siempre la membrana celular, esto, la membrana, el citoplasma, esto, y el núcleo es un material genético. Las estructuras membranosas de las células son similares todas. Quiere decir que lo que está envolviendo la célula es la membrana, es parecida o igual que la membrana nuclear. Y también las estructuras desde el núcleo plasmático liso y rugoso, también la membrana que está recubriendo la mitocondria, los ribosomas, etcétera, etcétera. Entonces, es similar, lo mismo. ¿Ya? La siguiente pregunta. La membrana celular, fíjense, tiene una doble capa de lípidos y eso tiene que dominar. La membrana celular está compuesta por una doble capa lipídica. Esta es una capa y esta es otra, y nosotros podemos sacarlo en dos capas. Pero es una sola membrana celular que tiene doble capa lipídica. Esto es lípido y esto es lípido, unidos, ¿no? Y la parte hidrofóbica es la parte central, esto no se mezcla con agua absoluta. En cambio, las cabezas polares es hidrofílico, que quiere decir que se puede mojar. Pero esta parte central es hidrofóbica, o sea, el agua no pasa de aquí hasta aquí llega, no pasa aquí. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, en una membrana celular, el agua, aquí está el agua. No puede pasar porque es hidrofóbica todas las cabezas del centro de la membrana celular. No va a pasar el agua, no pasa adentro. Por eso ustedes pueden estar en la piscina en este calor horas, pueden estar 20 horas ahí todo el día, aunque sea en el agua. Lo más que va a hacer es blanquear, porque por perita, digamos, se impregna, pero no pasa adentro, al interior, porque es una membrana de lípidos, una doble capa lipídica. Entonces, esto quiero que estén entendiendo. Fíjense, el agua que está en el citoplasma no se mezcla con el agua que está en el líquido celular, porque hay una doble capa lipídica.
ya todos sabemos que grasa con agua no se puede mezclar. Ustedes pongan un pedazo de manteca en un agua, mezclenlo, no se mezcla, no hay forma porque son totalmente incompatibles el agua y la grasa, no se puede mezclar. Pero sí se puede mezclar grasa con grasa, ¿no? O sea, yo puedo mezclar aceite con manteca, puedo mezclar un colorante, por ejemplo, creo que las témperas son al aceite, ¿no? ¿O es al agua? Bueno, cualquier colorante al aceite va a poder entrar o no la piel. ¿Puede entrar o no la piel? Sí, puedes. ¿Por qué? Porque es membrana con permeabilidad selectiva. Entonces la membrana celular, como es líquido, se mezcla. Si nosotros tenemos aquí grasa y lo dejamos, la grasa aquí, la grasa poco a poco, vamos a subir esto por favor, vamos a subir. Mire, si yo tengo, supongamos que esto es LEC y esto es LIC, esto es intracelular, ¿no? Yo lo dejo ahí un colorante rojizo, aquí encima. Entonces, esto es líquido y esto es líquido. Entonces el colorante poco a poco va a empezar a entrar. Como esto también es líquido, lo va a dejar pasar. Como esto es líquido, lo va a dejar pasar. Y al final este colorante que estaba abundante va a empezar a aparecer aquí. Va a pasar toda la membrana celular. Pero si yo pongo un colorante que es al agua, si yo pongo un colorante que es al agua, puedo poner, o sea, litros, kilos, cualquier cantidad lo pongo aquí, no va a pasar, porque es líquido. Entonces no hay mezcla, no es posible mezclar, quiere pero no va a poder, porque es totalmente repulsiva al agua. La grasa no se mezcla con líquido, pero la grasa con grasa sí se mezcla. Por eso, todo colorante puede entrar directamente al líquido intracelular. Y si entra al líquido intracelular, ¿qué va a pasar? Digamos, si tengo un colorante aquí y es liposoluble, eso se llama liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que se puede solubilizar en una grasa. Esto es liposoluble, entonces entra y va a empezar a pintar a los organitos. ¿Por qué? Porque es un colorante que puede entrar al interior celular. Sí, dime. ¿Eso tiene que ver con las manchas? Eso tiene que ver con todo lo que ustedes están ahorita viendo. Para empezar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se embriaga? Yo sé que casi no los jóvenes, aunque alguna por ahí, pero cuando salen bachilleres siempre quiero beber porque es mi recuerdo. No sé qué querrán recordar, ¿no? Pero yo he visto, porque nunca han bebido, pero por haber salido bachilleres tienen izquierda. ¿Qué pasa cuando ustedes, el chico o alguna persona se bebe? Intoxica la célula. No, pero y se acerca uno, ¿se nota o no se nota? ¿Por qué? No me refiero, ahora es tipo bien normal, no se nota, pues no está... Que perdió su reflejo. No, olor, ¿cierto? El olor al respirar. ¿Qué pasa? Se está saliendo. Y si ustedes, hasta cuando uno bebe mucho, hasta por la piel, el alcohol empieza a salir, por el sudor. ¿Por qué? Porque el alcohol que nosotros ingerimos es de pequeño peso molecular y puede pasar la membrana. Otra cosa, por ejemplo, he visto eso yo en una novela de los narcos. Pues agarran a los tipos con marihuana. Y bueno, no podían explicar, eran unas 2, 3, 4 toneladas de marihuana, lo siento mucho, dicen. Les vamos a agarrar, los agarran ya presos. ¿Y qué vamos a hacer con esta tonelada? Dice Paco. ¿Cómo se quema?
le enciende el fuego. Y sucede que el humo a ellos mismos empiezan a volar. ¿Por qué? Porque el humo, en este caso de la marihuana, es liposoluble, y ellos, los maleantes, por nada más que por eso, se escapan, los estaban volando y se escaparon. Una cosa, digamos, que es en contra de nosotros, es de que todas las drogas que nos matan, que nos hacen mal, son liposolubles. Por eso la cocaína, ¿no es cierto? Agarra, ¿qué hace? Listo. No tiene que ni estar ingiriendo nada. ¿Dónde va la cocaína? A la mucosa. De la mucosa se entra a los vasos, al cerebro. Y está, y todo es así. Esas drogas son liposolubles. El humo también. Uno puede fumar mucho y aguantarlo y eso empieza a entrarse. Entonces, tenemos sustancias que pueden atravesar. Es un problema. Porque si penetran a la sangre, porque aquí quiero que entiendan una cosa. Si nosotros tenemos, quiero que entiendan el macro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una nariz, esta es una nariz, ¿ya? ¿Te ha entendido? Es una nariz. Ahí están los cornetes, no voy a dibujar mucho, pero dentro de la nariz tenemos vasos sanguíneos, por eso sangramos de la nariz. Los vasos sanguíneos están en la nariz. Entonces, cuando una persona ingiere cocaína o algún otro marihuana, etc., entra por aquí, empieza a, digamos, a acomodarse sobre la mucosa nasal. Es una piel mulita. ¿Pero qué es mucosa? Células. Estas son células que tienen una membrana celular, o sea, son células que tienen una membrana celular. Entonces, ¿y qué son los vasos? Los vasos son endotelios, membrana celular, todo es célula, y todos tienen membrana celular. ¿Y la membrana celular qué es? Grasa. Entonces, si yo tengo esta droga que he introducido aquí con una aspirada, ¿no es cierto? Entonces se pasa esta célula, se pasa el vaso y empieza inmediatamente a circular por el vaso, donde se va al cerebro, donde lo va a hacer marear, lo va a hacer volar, etc. Entonces de esa forma fácilmente se puede una persona drogar por la nariz, por vía oral, por la piel también. Sí. Una pregunta, ¿y no puede suceder lo mismo también con la mucosa especializada de la nariz? O sea, no puede entrar también por ahí. Por todas partes. La mucosa especializada y la mucosa que es simplemente de sostén, toditos tienen membrana celular. Por toda la membrana va a pasar. Siempre. Entonces les voy a dar un ejemplo clásico en los cuales todos hemos caído. Ustedes, yo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos caído en esto. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto que ven aquí? Bueno, piel, ¿cierto? Piel. Entonces aquí es frecuente aquí en Santa Cruz, por el calor, los hongos. ¿Y qué damos nosotros los médicos para uno? Una crema con un antimicótico, un antibiótico que va a matar al hongo. El hongo está aquí adentro, aquí están los hongos felices, dentro de la piel, están haciéndonos escocer, todo lo que ustedes quieran. Y nosotros le ponemos todo, le ponemos la grasa, la crema aquí, ¿no? Le ponemos la crema poco a poco entra a la piel, entra una célula, entra al hongo, lo mata, entra al hongo, lo mata, entra al hongo, lo mata y atraviesa la grasa de la cremita, denle un nombre antimicótico para el qué. 4D. Digamos 4D, pero hay otro especial para que es papísimo.
esa crema tiene grasa y ahí está el alquinicol. Entonces lo mezclamos para que sea un medio para que pueda entrar. El alquinicol entra y finalmente ustedes ven que ya no tiene hongo. Se perdió el hongo. Entonces, de esa forma también se puede colocar antes, por ejemplo, en mis tiempos, nosotros usábamos el perlután que impedía ovulación. Anovulatorios se puede usar. Los anovulatorios, los esteroles, estrógeno, progesterona que se usa para impedir la ovulación, eran inyectados. Nosotros colocamos inyectado. Y la mujer ya no ovulaba y podía tener relaciones sexuales todo el tiempo y no se embarazaba. Ahora no, ahora se inventa, bueno, se sigue usando inyectable también, pero usan parche. El parche que tiene estrógeno, progesterona, se le coloca y se entra por la piel. ¿Qué es la piel? Células con membrana, con doble capa lipídica, por tanto, el esteroide que está aquí se pasa adentro y va a la circulación, y la circulación va a ir a impedir la ovulación. Para el dolor, igual, o sea, esto que nosotros estamos aprendiendo ahorita en básico, se utiliza en medicina actualmente todo. También han utilizado para todo, para matar, ay Dios mío. Ahí van a escuchar mentes macabras que han inventado veneno que también se puede. Por ejemplo, sin ir lejos. Bueno, yo he trabajado desde mucho tiempo con emergencias, mucho tiempo. Desde ustedes así jovencito estaba trabajando con emergencias. Y traía a los niños convulsionando. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué está convulsionando el niño? Siempre ha sido sano. Haciendo la anamnesis, ¿qué le pasaba? Que la mamá había hecho, los mosquitos estaban demasiado, agarró el baigón, que ahora tiene olor de perfume, ¿no? Entonces, y olor a perfume, qué bonito. Y listo, ahora estos poquitos no van a molestar. Y la otra señora que no sabía, su hija, pues cerró la puerta y se fue. Y su hija había echado al bebé durmiendo. Yo la metió adentro, la puerto como el que así con los mositos, lo puso al bebé y se salió. El bebé aspiró por la boca, por la piel, por todas partes, porque el baigón que es liposoluble. Por eso toda vez que ustedes baigonean eso a algún liguero o lo que sea, lávense la mano, porque se va a impregnar su piel, esta pura grasa, y si lo dejan se va a echar adentro. Toda vez que ustedes manejan esos insecticidas que son grasosos, y maten todos los churupis que encuentren, y luego de eso agarren jabón y lávense bien. Porque si no, se va a entrar y el bolo de la cabeza va a tener problemas. ¿Ya? Entonces eso se llama liposolubilidad. Estos medicamentos, bueno, estas sustancias son liposolubles. Me falta todo el cuarto de hora. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí, fíjense, esta es la membrana celular. Y aquí está el alcohol que se puede pasar, el CO2 que se puede pasar, el agua no puede pasar porque esto es doble capa, no pasa. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las sustancias liposolubles? Las grasas, dióxido de carbono, las vitaminas A, D y K, ¿no? Los esteroides, que son las hormonas de la mujer, ¿no? La urea y glicerina atraviesan la membrana porque son liposolubles, ¿no? Y también esto de la liposolubilidad, por ejemplo, yo lo he leído, me gustaba mucho los que van a los polos, y allá los polos se perdieron y luego se lo comieron todos los pesos y lo guardaron los hígados, ¿no? Los chichuris ahí, porque en esos lugares donde estamos muriendo de frío no hay nada. Entonces ellos al final se tuvieron que comer el hígado de los pesos, porque sacaron no había carne, sino solo hígado.
para poder sobrevivir. Toditos se intoxicaron con vitaminas A, D y K. Las vitaminas A están en cualquier caso, la vitamina K está en el hígado, especialmente el pelo. Entonces, esas vitaminas, si uno toma más de la cuenta, se intoxica. Va, lejos de hacernos un favor, nos hacen un daño. Y esos exploradores comieron puro. Toditos aparecieron muertos, los encontraron después, hicieron una biopsia, toditos intoxicados por vitaminas del hígado del pelo. Entonces, estas vitaminas hay que saber dosificar. No se toma así nomás, porque son vitaminas que si usted toma más de la cuenta, les puede hacer daño al ojo, al pulmón, al hígado, a la inmunidad. Tenemos que saber cuáles se pasan a través de la membrana. Peligroso. ¿Ya? ¿Está bien? Espero que este concepto esté bien claro. Los liposolubles se pasan. Los hidrosolubles no pasan. ¿Por dónde pasan los hidrosolubles? Por canales o poros. Aquí tenemos un poro y por ahí pasa el agua. Solamente. No pasa por la pared. La pared es grasa. Pero todo elemento liposoluble puede pasar. ¿Ya? La siguiente pregunta. A la anterior, por favor, la anterior que no hemos avanzado. Ahí. ¿Qué es membrana semipermeable? Semipermeable quiere decir que la membrana escoge lo que va a entrar. El agua que tiene en el interior celular, digamos que esto fuera líquido, esto fuera leche. El agua que hay aquí no es igual al agua que está de aquí, porque tenemos una membrana que escoge qué elementos va a entrar y qué elementos no va a entrar. Esa agüita que tiene la célula es un agua especial, nada que ver con el líquido de esta célula. El líquido celular tiene cualquier cantidad de potasio, cualquier cantidad de sodio, adentro no, tiene poquito. ¿No? Afuera hay mucho potasio, adentro hay mucho potasio, afuera hay poco potasio, calcio, todo varía, vamos a ver eso. Entonces, esta membrana celular es un órgano tan importante que si no funcionara como funciona, nos intoxicaríamos. Nuestras células tienen un agua especializada, pura. No dejan echar microbios, no dejan echar cosas que nos hagan daño. Pero sí, nosotros podemos introducir droga liposoluble y nos va a matar. Podemos introducir elementos como tipo insecticidas que nos van a matar. Hay que saber qué vamos a introducir a nuestro cuerpo o vamos a estar en contacto con él, ¿no? Hasta aquí vamos a quedar. Espero que esté claro. El miércoles vamos a continuar. Espero que hasta el miércoles esta parte ya lo hayamos concluido. No sé si hay alguna pregunta antes de que se vaya. ¿Alguna pregunta?